Bien, el balance desde parte de la agencia es muy bueno. En realidad llegamos a lo que es un récord en producción de hectáreas realizada. Nosotros llevamos una estadística desde el año 95 y desde el año 95 hasta la fecha, ya sea lo que es granizo gruesa y fina, sumando las tres, trigo, soja y maíz, generamos esta campaña, un récord con aproximadamente unas 65.000, 66.000 hectáreas aseguradas. Pero también fue un récord este año el nivel de daños o siniestros que tuvieron en lo que fue la campaña a nivel total. Sí, en realidad sí, nosotros nunca, o por lo menos desde que estoy yo, nunca habíamos visto tanto siniestro en tantas hectáreas, si bien en un año, estamos hablando del año 2000, aproximadamente 98, en el año 1998 habíamos tenido un siniestro bastante parecido, muy grande, pero no en esta cantidad de hectáreas. Nosotros en esta oportunidad atendimos unas 14.000 hectáreas dañadas, de las cuales unas 11.000 hectáreas aproximadamente son de sojas, unas 2.500 hectáreas de maíz y las otras son de lo que es trigo, ¿no es cierto? Y gracias a Dios pudimos atenderla muy bien, en tiempo y en forma. La segunda puso a disposición de la agencia de la Cooperativa General Paz inmediatamente 2 tasadores, donde el siniestro había ocurrido el día domingo 16 de diciembre, nosotros el día jueves ya estábamos tasando en los campos, ¿no? Nosotros estamos cerrando ya lo que es la campaña de granizo y con el tema de los siniestros, si bien algunas hectáreas han quedado abiertas, nosotros le llamamos abierta cuando uno fue a tasar y cuando el daño uno por ahí no se puede poner un daño exacto, y en realidad para no perjudicar al productor ni nada de eso, entonces lo que se hace, se deja abierta lo que es la tasación, y en esta época cuando se empiezan a caer las hojas de lo que es la soja, se vuelve a retasar y para poderle dar un valor final, ¿no es cierto?, un porcentaje final y cerrar lo que es la tasación. Por eso permitime, ya que tengo este espacio, para informarles o para recordarle a todos los que son todos los productores y que tuvieron siniestro y que tienen sus tasaciones abiertas, y cuando se empiezan a caer ya la hoja de lo que es la soja, que nos informen, que se lleguen hacia la agencia a preguntarnos, a avisarnos para ver si pueden ir a retasar, porque por ahí nosotros a lo mejor estamos pensando que es un poquito más adelante, a lo mejor el cultivo se adelanta por lo que es la condición climática y a lo mejor el tasador viene más tarde. Y entonces ahí a lo mejor podemos llegar a tener un problema, que es lo que no queremos, ¿no es cierto? Por eso le aconsejo a todos los productores que tienen sus tasaciones abiertas en lo que es el campo, que cada uno sabe quién es el que lo tiene abierta, que nos vaya avisando medianamente unos 30 días o 25 días antes de realizar la cosecha, y nos avise, así nosotros podemos mandar al tasador y realmente hacer los trabajos como corresponde. ¿Son muchos los casos que están en esta situación con tasación abierta? Mira, no, Maxi, en realidad nosotros de las 11.000 hectáreas que tenemos de daño de soja, a lo mejor tenemos unas 2.000 hectáreas abiertas. Poco, parece mucho en 2.000 hectáreas, pero en realidad parece poco en la gran cantidad, en el volumen, ¿no es cierto? Pero muchas tasaciones también se fueron cerrando en estos días, cuando hubo productores que tenían daño de lo que era maíz y que tenían que venir a verle lo que es el daño de maíz, entonces aprovecharon y justo que estaba, y se fue cerrando también lo que es soja. Yo creo, te puedo decir 2.000 o 1.500 hectáreas, no deben quedar abiertas, pero bueno, la idea es también ir cerrándolo para cerrar todo y poder que también la gente pueda cobrar en tiempo y forma. Lo que es el maíz lo van a estar cobrando todo lo que es el 30 de abril, con el precio pizarra del 10 de abril, eso es lo que es para maíz, y lo que es soja, todos sabemos, van a estar cobrando lo que es el 30 de mayo, con el precio pizarra del 10 de mayo. Hernán, en la nota mencionaste que fueron cerca de 11.000 las hectáreas dañadas en cuanto al cultivo de soja se refiere por el granizo. ¿Qué porcentaje de daño tenían esas 11.000 hectáreas? Bien, de las 11.000 hectáreas teníamos unas 4.700 hectáreas aproximadamente, un daño entre un 90 y un 100%. Teníamos unas 2.000 hectáreas entre un daño entre un 50% a un 90%, y las restantes hectáreas están por debajo del 50% de daño. ¿Y en el caso del maíz? En el caso del maíz teníamos unas 739 hectáreas con un daño del 90 al 100%, otras 700, 800 hectáreas que estaban en un rango entre
el 50% y el 90%, y el resto era inferior al daño del 50%, ¿no es cierto? Y fue un daño bastante grande y bueno, lamentablemente para el productor, porque esto también se va a ir viendo reflejado en lo que es hoy en la cosecha, donde por ahí muchos productores tomaron también la decisión de, bueno, de no resembrar, porque ya tenía un daño superior a lo que era el 70, el 80 o el 90%, o también un daño de un 50%, donde la merma va a ser bastante, se va a cuantificar en realidad, y bueno, uno cuando va a recibir ese cereal va a estar recibiendo un poco menos, camiones va a haber menos, y bueno, esperemos que no tengamos más siniestros, ¿no? De esas 14.000 hectáreas, ¿cuántas sabes fueron resembradas? Y en realidad unas 2.000 hectáreas fueron resembradas en total, ya sea, hay gente que tomó la opción de resembrar maíz, el cultivo que tenían soja lo resembraron por maíz, otra gente lo resembró por la misma soja, dependiendo también de la fecha. Si hacemos un poquito, nos vamos hacia atrás y nos vamos a la fecha de lo que fue el siniestro, veníamos con un perfil de agua muy cargado, donde fue el mayor daño de granizo, que fue al sur de Marcos Juárez y al este de Marcos Juárez. Con tanta agua caída no teníamos suelo. Después tuvimos un impasse ahí donde fue Navidad, por ahí que también estaba anunciado lluvia y que no llovió. También esto ayudó a los productores, que mucha gente que tenía el lote en el sur que no tenían piso, pudo hacer que le vino el piso porque no llovió enseguida. Y bueno, muchos pudieron resembrar por ese motivo también, ¿no es cierto? Pero al principio realmente nadie podía resembrar por una cuestión de piso. ¿Cuánto dinero significa este daño producido? Bueno, esto es una valoración que uno está haciendo, tomando algunas alternativas, decirte en base al daño estimado. Antes estábamos hablando que algunas tasaciones también quedaron abiertas, ¿no es cierto? Entonces por ahí esto puede ir variando, un poco para más o como para menos. Nosotros hicimos con todo lo que es la sección unos gráficos, unos números, donde tomamos una soja estimada al 10 de mayo a 170 pesos y lo que es un maíz tomado a un precio a 90 pesos. Estamos hablando de esto del quintal, ¿no es cierto? Donde a nosotros nos está dando que hoy por hoy la segunda va a tener que estar pagando aproximadamente unos 38 a 40 millones de pesos.